bienvenidos una semana más a un nuevo programa de InfoAgro 24TV, primera semana de mayo, y como siempre les traemos los contenidos más interesantes del panorama agrícola. Comenzamos con el sumario. En el programa de InfoAgro 24TV de esta primera semana de mayo desgranaremos las noticias que han destacado en los últimos días. En nuestra sección de entrevistas tendrá especial protagonismo cómo las soluciones microbiológicas han supuesto una alternativa de residuo cero para la nutrición y la sanidad vegetal, y para ello hablaremos con LEP 2050 y con Bioera. Una programación en la que, como cada semana, les ofreceremos las previsiones del tiempo y las recomendaciones agronómicas en función de ellas, y la evolución de las cotizaciones de las frutas y hortalizas en las alhóndigas. Con el apagón de electricidad que sufrieron España y Portugal este lunes, en esta jornada en la que la península ibérica estuvo a oscuras, los agricultores tuvieron problemas para llevar a cabo el riego de sus cultivos. Según Andrés Góngora, responsable estatal de frutas y hortalizas de COAC, aunque es pronto para hacer valoraciones, el apagón ha ocasionado problemas por la falta de riego, especialmente en frutas y hortalizas. En el caso de la sandía, pepinos o el propio calabacín recién trasplantado, se encuentran en su fase más delicada al demandar más agua. El riego se suele programar para los mediodías y lunes y martes no se pudo hacer, y ayer habían zonas en las que aún no se había restablecido totalmente el suministro eléctrico. A esto se une el viento de levante que sopló con fuerza ayer en la costa e interior de la comunidad, resecando aún más los cultivos. Y es que los agricultores que estuvieran plantando su cultivo durante estos días y que no hayan podido acometer el riego, completando así la fase de la siembra, podrían estar enfrentándose a importantes pérdidas de producción. En concreto, y finalmente, los programadores y los sistemas de control de clima, que incluyen las maquinarias de riego y otros sistemas electrónicos, pueden estar viéndose también afectados por la situación, llegando a producirse su deterioro parcial o total. El martes los primeros rayos de sol no solo trajeron la luz natural, sino también la artificial, recuperándose el fluido eléctrico paulatinamente en todo el país, posibilitando la recuperación de las actividades que le habían sido imposibles de realizar al sector agrícola y a su industria auxiliar. Las labores relacionadas directamente con la producción y el cultivo se mantuvieron en la mayoría de los casos, mientras que el apagón afectó principalmente a las oficinas y sobre todo al trabajo de las centrales hortofrutícolas y al enfriamiento de las cámaras. No obstante, una gran parte de empresas cuenta con grupos electrógenos que les ha permitido mantener en funcionamiento estas cámaras de refrigeración. En Almería, recordemos, hay zonas en las que el suministro eléctrico aún no era constante ayer martes, pero poco a poco se está volviendo a la normalidad y los almacenes recuperando la actividad diaria. Por lo tanto, aunque con retraso, se han cumplido con todos los pedidos y no habrá grandes problemas en el suministro de frutas y verduras tras el restablecimiento de la gestión. Además, hemos conocido que la organización de InfoAgro Exhibition ha publicado la lista preliminar de sus expositores a menos de un mes de la celebración de la feria. El objetivo es que los agricultores y profesionales agrícolas que acudan a la Feria Internacional de la Producción Intensiva y de la Industria Auxiliar, que se celebrará del 21 al 23 de mayo, puedan ir preparando sus citas con las empresas participantes. Un directorio de empresas que servirá de apoyo al visitante profesional para establecer el itinerario en su visita a InfoAgro Exhibition y establecer prioridades en función de los objetivos planteados, posibilitando localizar previamente y con mayor celeridad los stands de las empresas que les supongan un mayor interés, dada la naturaleza de sus productos y servicios, con el fin de maximizar los negocios en el tiempo invertido en su visita a la muestra. Una publicación que responde a la gran demanda recibida por la organización de InfoAgro por parte de profesionales agrícolas, empresas de la industria auxiliar y de los medios de comunicación, para conocer de antemano a las empresas que estarán presentes en la quinta edición de esta gran feria internacional de Europa, con más de 33.000 hectáreas de invernadero a su alrededor y que se ha erigido en referente mundial de la producción agrícola intensiva. Por otro lado, hemos sabido que Almería continúa siendo la segunda provincia andaluza en exportación, con un crecimiento interanual del 4,6% gracias a la comercialización exterior de frutas y hortalizas. Almería continúa afianzando su papel clave en el comercio exterior al situarse en esta segunda posición, con ventas por valor de 650 millones de euros, dato que representa el 18,9% del total autonómico, con un crecimiento anual del 4,6%, reforzando así su liderazgo como productora hortofrutícola. Las exportaciones andaluzas crecieron un 1,4% durante este mes de febrero, alcanzando los 3.436 millones de euros, el mejor dato para el comercio exterior andaluz desde que existen registros homologables. Un incremento debido principalmente
principalmente al aumento de las exportaciones de hortalizas con un valor total de 544 millones de euros. De este modo, Andalucía se mantiene como tercera comunidad en exportaciones durante el segundo mes del año, donde destacan con fuerza dos mercados, China y el Reino Unido, y manteniéndose Alemania como principal destino de las exportaciones andaluzas con 381 millones de euros, seguido de Portugal y Francia con 307. Pese a que tradicionalmente la microbiología, al ser invisible a los ojos de forma natural, ha sido la gran olvidada en la agricultura, desde hace unos años es una tendencia que se encuentra en auge y que en la empresa navarra LEP 2050 desarrolla su actividad, contribuyendo con sus servicios a mejorar las soluciones que utiliza la industria agroalimentaria para mejorar sus procesos. Y para hablarnos de ello contamos al otro lado de la pantalla con David García, director general de LEP 2050. Bienvenido, David. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Por invitarme Cuéntanos, David, ¿a qué se dedica concretamente LEP 2050? Bueno, LEP 2050 desde sus inicios, a nosotros nos gusta decir que somos microbiología industrial. Microbiología industrial, en su amplio espectro, es conocer cómo los microorganismos intervienen en procesos industriales para favorecer nuestra salud, para favorecer nuestros cultivos, para favorecer nuestros procesos. Fíjate si es antiquísimo todo lo que es productos alimentarios que conocemos cada día, como puede ser el pan, como puede ser el vino, como puede ser la cerveza, y lo que nosotros nos hemos volcado totalmente ha sido en el desarrollo de microbiología, de microorganismos para soluciones agronómicas, ¿no? Porque la verdad que de eso de que somos lo que comemos es bien verdad y tenemos que comer sano, muy sano y sobre todo que los microorganismos nos ayuden a hacer unos equilibrios en el futuro, precisamente en los marcos 2050, hacia equilibrios totalmente salubres y sanos con suelos respetuosos. Entiendo que el nombre precisamente alude a ese objetivo, ¿no? Bueno, en un primer momento no sabíamos cuál era nuestro horizonte, ¿no? Sí que es verdad que veíamos un 2050 prometedor desde el punto de vista microbiológico, ¿eh? Desde que Pasteur dijo aquello de que el vino se hacía con microorganismos, con levaduras, y no que era una reacción enzimática, fijaos lo que ha cambiado todo este mundo a nivel de la microbiología, ¿no? Hemos vivido grandes avances y casi me atrevo a decir que en estos últimos 10 años la microbiología ha experimentado una fase como los microorganismos tienen exponencial, ¿no? Una fase en las cuales todo el mundo se ha dado cuenta que incluso desde la microbiota intestinal la mayoría de las enfermedades desconocidas o los grandes avances que ha habido para la salubridad de la gente ha sido a nivel microbiológico, ¿no? Y todo esto se transgrede, se traspola al campo y a muchos ámbitos, como te digo, donde la microbiología cada vez es más partícipe de todos estos desarrollos. ¿Con qué tipo de microorganismos trabaja LEP 2050? Pues mira, te diré que en LEP 2050 manejamos un banco de cerca de 18.000 microorganismos o individuos, ¿no? A mí me gusta llamarlo individuos porque tienen su impronta, ¿no? Cada uno de ellos es un ser vivo, ¿no? Es como nosotros que somos todos seres humanos, ¿no? Pertenecemos al género Homo sapiens y somos cepas diferentes de una misma especie, ¿no? Pues los microorganismos, la verdad que tienen su propia identidad y la verdad que cada uno de ellos hace cosas maravillosas, ¿no? Y muchas veces las desconocemos y las ponemos a jugar desde LEP 2050, donde nuestro desarrollo e implicación a la hora de la investigación es totalmente objetiva a la hora de tener todos aquellos recursos que los destinamos a conocer cada día más a los microorganismos y a ponernos en valor, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente nos fascina. Yo siempre digo que somos microbiología, que nos ilusiona, que es nuestra vida y es nuestra pasión. Y bueno, y si además nos permite hacer una empresa, pues imagínate tú, ¿eh? La siguiente pregunta es que LEP 2050 es una empresa con sede en Navarra y se encuentra muy centrada en el ámbito de las bodegas y el vino, pero también tenéis soluciones para la agricultura, ¿verdad? Sí, nosotros nacimos desde el paraguas de la viticultura y la enología, pero fijaos, ya estábamos centrados en todo el tema del campo, ¿no? Porque
nos dedicamos en una primera instancia a seleccionar levaduras que residen en el campo, ¿no? O sea, el terreno lo es todo, desde el punto de vista microbiológico, ya sea a nivel de levaduras, de bacterias, de fungi o de hongos, y ahí radica todo. Entonces, lo que nosotros nos dedicamos en una primera instancia es a seleccionar levaduras para generar caracteres únicos en los vinos, ¿no? Porque toda levadura o todo microorganismo tiene una impronta metabólica, ¿no? Y eso es lo que más o menos creamos, es decir, crear vinos a medida, ¿no? Que cada bodega tuviera su propio arraigo a nivel de la microbiología propia de sus viñedos para poder hacer y confeccionar vinos a medida, ¿no? Vinos a medida desde el punto de vista tanto orgánico y ecosostenible como desde el punto de vista de flavor o de caracteres organolépticos, ¿no? Como nosotros estábamos muy centrados en el tema de la microbiología, pues bueno, todo al final nos resultaba más bien cotidiano, ¿no? Hablando sobre todo desde el punto de vista microbiológico, ¿no? Obviamente no nos dedicábamos al tema agronómico 100%, pero nunca lo perdimos de vista, ¿no? Y en vista a todo también lo que va aconteciendo sobre la eliminación de plaguicidas, eliminación de fertilizantes químicos y querer hacer un ecosistema cada vez más sostenible, porque al final, si abusamos, por decirlo de alguna manera, de plaguicidas y de fungicidas, se crean resistencias y es lo que nos pasa a nosotros con los antibióticos, ¿no? Cada vez tenemos menos, ¿por qué? Pues porque intentamos medicarnos continuamente y no hacer equilibrios sostenibles dentro de la microbiota intestinal, ¿no? Pues el campo hay que referenciarlo como eso, ¿no? Como una gran microbiota en la cual deberíamos formar unos equilibrios sostenibles en el tiempo para que cada vez intercedamos menos y cada vez el propio terreno se autoproteja mejor sobre tanto plagas como a nivel nutricional, ¿no? Es decir, pensar que la lixiviación de los terrenos, la mayoría de los nutrientes que añadimos se lixivian, ¿no? Y se eutrofizan tanto ríos como mares como océanos, ¿no? Y es una pena, por total de lo que se añade, prácticamente el 70% se pierde, ¿no? Nosotros lo que queremos es añadir lo menos posible, pero que los microorganismos sean suficientemente activos e inducidos y sostenibles para que lo que añadamos en la menor cuantía posible, para no perderlo, pues sea totalmente transportable hacia la planta y generemos cada vez un ecosistema mucho más fuerte y saludable, ¿no? Ese es el propósito que tenemos. Ajá. ¿De qué manera ayuda LEP 2050 a la biofertilización y la bioestimulación agrícola? Pues mira, como te comentaba Lidia, nosotros lo que buscamos al final hay una función que todo el mundo maneja que es el NPK, ¿no? Son aquellos elementos que ayudan a la planta a poder tener unos crecimientos y una fructificación importante, ¿no? Mira, desde el punto de vista a nivel de fertilización, nosotros generamos biofertilizantes. Biofertilizantes nos acercamos muchas veces a los agricultores para que poder aislar microorganismos con funciones de solubilización de fósforo, solubilización de potasio, captación de nitrógeno atmosférico, ciclación del mismo durante la fase de nitrato hasta nitrógeno amoniacal, en aquellos microorganismos que sean capaces de resolverlo y hacerlo, ¿no? Y siempre tenemos la misma filosofía, que es acercarnos a lo que cohabita, a lo que está en el ecosistema, ¿no? Y sobre los agricultores o grandes explotaciones lo que intentamos es buscar aquellos microorganismos autóctonos que sean capaces de cohabitar y concurrir muy bien con todos los microorganismos que hay y sobre todo ponerlos en valor, haciéndolos de alguna manera ponderar mientras haya una concurrencia positiva frente a otros que ya están, ¿no? Y hacer cada vez que esas funciones pues se establezcan de una manera de implantación mucho más fácil y mucho más sostenible en el tiempo, ¿no? Por otra parte, a nivel de bioestimulación, a mí muchas veces el término patógeno no me gusta tenerlo, ¿no? De esa manera como se alude, ¿no? Es decir, un patógeno es aquello que nos causa enfermedad. Pero claro, también hay que saber por qué nos causa enfermedad un microorganismo. Y es porque muchas veces le adolece o le hace falta ciertos compuestos que si no se les da, pues muchas veces se vuelven agresivos. Es como nosotros, ¿no? Es decir, nosotros en una situación como hace poco ha habido de la corriente eléctrica, si en vez de durar 10 horas dura 10 días, pues verdaderamente nos volveríamos un poquito más agresivos, ¿no? Porque nos haría falta muchas cosas, ¿no? Pues a los microorganismos, basándonos en el mismo símil, pasa lo mismo. Es decir, tenemos que darle aquellas cosas que necesitan
para que no adolezcan y no hagan unas funciones que no estarían previstas sobre el daño o agresión a la planta. ¿Es en este mismo sentido la bioprotección contra plagas y enfermedades que hace LEP 2050? Bueno, la bioprotección, como te digo, nosotros la buscamos desde el punto de vista de estimulación, ¿no? Es decir, cuando un microorganismo nosotros añadimos, es como imagínate que a mí me ficháis para Televisión de Almería y bueno, tengo unas virtudes, ¿no? Pero esas virtudes no tienen que ser solo buenas, ¿no? Sino que además tengo que concurrir muy bien con vosotros. Es decir, muchas veces una persona puede entrar a un sitio y concurrir de una manera muy negativa, ¿no? De tal manera que dices, oye, mira, que está muy bien todo lo que has hecho, o todo lo que haces y se valora tu trabajo que haces, pero concurres muy mal, ¿no? Muy mal es muy malo, es decir, que mañana mismo, si no estás aquí, mejor, ¿no? Entonces, el microorganismo no solamente tiene que tener una función que se le pondera y que metabólicamente o genéticamente la tiene y es predisponente, sino que además tiene que concurrir positivamente con todos los microorganismos que ya hay y existen ahí, ¿no? O si ponemos en un microorganismo mayor concentración que los que ya hay, pues saber que está lo mismo concurriendo de una manera positiva. Y esto lo que le hace a la planta es tener unas capacidades de estimulación y de protección frente a enfermedades mucho más altas de lo que uno puede prever con un simple tratamiento plaguicida o fungicida. ¿Cómo personaliza LEP 2050 la creación de soluciones microbiológicas? Bueno, lo primero que hacemos es acercarnos al agricultor y preguntarle directamente qué es lo que le afecta, ¿no? Qué es lo que quiere, que al final es un pliego de condiciones. Oye, mira, yo verdaderamente tengo un problema con tal hongo, ¿no? Y dices, bueno, ¿y ese hongo quién es? Entonces, lo primero que hacemos es identificar el problema, ¿no? Entonces se dice, mira, vamos a ir a tu campo, vamos a aislar el microorganismo, tu microorganismo, porque puede que se llame Alternaria alternata, pero oye, es lo mismo que lo que te he comentado, Lidia, de los seres humanos. Oye, todos somos seres humanos, pero somos diferentes cepas, ¿no? Con lo cual, imagínate que en Almería puede haber unas cepas diferentes que estén atacando a ciertos cultivos y aquí en Navarra puede haber otras, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿y la solución es la misma? Bueno, puede que sí, puede que no. Pero lo que es muy interesante es poder aislar aquellos microorganismos que sean de Almería para poder atacarlos directamente, no atacarlos. Lo que hablamos, equilibrarlos o sostenerlos o que la planta se bioestimule para tener esa protección, ¿no? Conseguir un balance microbiano. Muy importante, perdona, Lidia, sí, disculpa. Me refería a que conseguir un balance microbiano al final. Sí, pero sobre todo sobre aquel agente causal o sobre aquel agente que afecta, pero que sea con nombre y apellidos y que podamos nosotros aislarlo para poder entenderlo y atacarlo de alguna manera. No atacarlo, sí. No me gusta la palabra atacar porque siempre hablamos de sostenibilidad, ¿no? Pero es muy importante que aquellas enfermedades se definan como tal sobre el entorno a lo que le afecta, que eso es lo importante. Saber cómo enfrentarlo. Correcto, pero sabiendo con quién me enfrento, ¿no? Porque el tema es que la alternaria en Navarra, pues igual es diferente, ¿verdad? Es un microorganismo diferente, no diferente a nivel de cepa, del individuo, que el que ataca en Almería. Y puede que la alternaria de Almería no ataque de la misma manera en Navarra que la de Navarra en Almería. Entonces, yo creo que también hay que buscar unas soluciones, llamémosle un poquito más a medida. ¿Cómo veis al agricultor almeriense en cuanto a receptividad sobre la microbiología, el uso de microorganismos en la agricultura? Pues mira, verás, yo creo que al final todo el mundo y todo agricultor teme por sus cultivos y teme por la baja rendimiento y teme por las enfermedades, pues lo que ocurre en todos los sitios, ¿no? La microbiología ha venido para quedarse, pero el tema es cómo educamos de una manera fácil a los agricultores a poder emplearla, ¿no? Y yo creo que la microbiología no es algo que se vea de hoy para mañana, con lo cual yo creo que también las autoridades, las ayudas deberían volcarse también en este sentido, en el hecho de que un agricultor lo primero que va a pensar es que si utiliza soluciones microbiológicas puede que no coja los mismos kilos que coge el año anterior tratando con tratamientos químicos, ¿no? Con lo cual yo creo que es muy importante también esa concienciación social. Es decir, si nosotros tenemos y buscamos unos ambientes mucho más salubres, mucho más sostenibles, mucho más equilibrados, hay que pensar que eso no es de hoy para mañana. ¿Y que existen soluciones? Existen, pero que el agricultor va a tener
cierto respeto a emplearlas si nunca las ha empleado? Eso seguro. Pero para eso estamos nosotros. Estamos para decirles el porqué, para ver un poquito el tema de cómo educar en estas soluciones novedosas, porque al final, como te digo, ha sido un boom que ha llegado hace muy poquito y que hay que saber convivir con ello, entenderlo, porque nos va a dar grandes alegrías, eso seguro. ¿En qué líneas de I+D+I estáis trabajando actualmente en LEV 2050? Bueno, Lidia, te diré que dentro de la microbiología industrial es muy amplia, ¿eh? Es decir, nos ha tocado proyectos desde el vino, que es donde empezamos, generación de masas madre en pan, que también estamos muy volcados, todo lo que es también crudos curados o cárnicos, porque nos basamos también en microbiología o estratos de fermentación. Estuvimos y estamos trabajando en todo lo que es el plant-based en bioenergía, tanto en bioetanol como en biometano. Es decir, todo lo que se acerca a la microbiología, que de verdad la gente cuando piensa en microbiología no se da cuenta la cantidad de procesos que hay implicados en el sector microbiológico, ¿no? Es brutal, ¿no? Hasta nos han venido proyectos para poder lixiviar y dejar libre oro y plata a través de pirita, donde los microorganismos, entre comillas, se comen la piedra para dejar libre el metal noble, ¿no? Entonces, para que veáis un poquito que la microbiología, la verdad que es un fascinante, que nos emociona y que bueno, en fin, casi no se puede poner puertas al campo, nunca mejor dicho. LEV 2050 va a estar en InfoAgro Exhibition del 21 al 23 de mayo en el Palacio de Congresos de Agua Dulce, en Roquetas de Mar, Almería. ¿Qué van a poder ver los visitantes profesionales que acudan al stand de su empresa? Buena pregunta. Nosotros, bueno, vamos a llevar un modelo de bioreactor. Al final, los bioreactores es un tema muy importante y eso en otras industrias ya está, por ejemplo, el sector del vino, llevamos ya 14 años implementando bioreactores sobre todo por el objetivo de la eficiencia, ¿no? Tenemos que pensar que nosotros, dependiendo de lo que comamos, dependiendo de las condiciones en las que nos pongan, y hablo como seres humanos, que al final el microorganismo hay que interpretarlo como un ser vivo, ¿no? De tal manera, dependiendo de cómo se induzca, dependiendo de cómo se genere ese microorganismo, va a tener diferente eficiencia. Al final la microbiología tiene que ser eficiente, porque si un microorganismo, yo te lo vendo como seco, Lidia, y tú lo añades directamente al campo, yo le digo a la gente, le digo, ¿a usted le gustaría que le secaran? Pues no, pues el microorganismo tampoco. Es decir, nosotros esa virtud de secar o de transmitirlo de una manera fácil en un envase, pues es una manera logísticamente fácil de transportar. Y en su vida útil también es más larga, ¿no? Más longeva. Pero no es la mejor manera para el microorganismo de vivir, y mucho menos de añadir al campo. Nosotros venimos con una sistemática, como se veis en las imágenes, de salubridad, una sistemática en la cual le damos de comer, como aparece ahí en el medio de cultivo, le damos de comer al microorganismo para que haga las funciones que debería de hacer en el campo y que las induzcamos, que las promocionemos, que las pongamos ya a disposición, nada más añadirlo, para que inmediatamente su implantación sea clara y la eficiencia sea altísima, ¿no? Y es la manera en la que la microbiología debe funcionar, porque si no la hacemos antes activa, difícilmente nos va a funcionar en los campos. Pues muchas gracias, David, por acercarnos a este apasionante mundo de la microbiología, un mundo al que también podrán acercarse del 21 al 23 de mayo en el Palacio de Congresos de Agua Dulce, en InfoAgro Exhibition, en el stand de LEV 2050. ¿Te imaginas un lugar en el que estuviera presente todo el sector agrícola y pudieras hacer negocios in situ con más de 660 empresas y 57.000 profesionales agrícolas? Pues tu sueño se ha vuelto a hacer realidad. Vuelve InfoAgro Exhibition del 21 al 23 de mayo en el Palacio de Congresos de Agua Dulce, Almería. InfoAgro Exhibition, el epicentro de los negocios del productor agrícola.
hablando en el programa de hoy de soluciones microbiológicas, en este caso de la mano de Bioera, una compañía cuya misión es revolucionar la nutrición vegetal trasladando los avances científicos al agricultor a través de beneficios tangibles para el suelo y los cultivos, transformando el futuro de la agricultura. Una misión que conoce muy bien Yolanda Muñoz, que es delegada comercial de Bioera. Bienvenida, Yolanda. ¿Qué tipo de productos ofrece Bioera? Buenas noches, Lidia. Pues Bioera produce microorganismos principalmente, es la base de su actividad que comenzó en el 2008. A partir de ahí nuestro catálogo fue creciendo con otros tipos de soluciones como sustancias básicas o nutricionales, pero principalmente lo que más desarrollamos son microorganismos. ¿Qué tipo de microorganismos se utilizan en las soluciones que produce y comercializa Bioera? Principalmente hongos micorrízicos, que fue con lo que comenzó, en todo tipo de formatos, en gel, en pastillas, en polvo soluble para fertirrigación, que es el que utilizamos aquí en Almería. El producto se llama Bioradisol, por ejemplo, que son 5 tipos de micorrizas en un solo producto. Y también bacterias PGP, que ayudan mucho en otras distintas fases del cultivo. ¿De qué manera mejoran los cultivos de Bioera la fertilidad del suelo y el vigor de los cultivos? Pues en diferentes aspectos, por ejemplo en la solubilización y disponibilidad de nutrientes. Las bacterias, los bacillus, se asocian a la raíz, digamos que se disponen en el entorno de la raíz y solubilizan y desbloquean nutrientes que de otra forma se encuentra bloqueado, por ejemplo, puede ser por el pH del suelo. Estas bacterias se encargan de captar esos nutrientes por sideróforos y dárselos a la raíz y por tanto a la planta. Esa es una de las formas que tienen de ayudar al cultivo. Entonces, ¿contáis con productos específicos para suelo? Sí, contamos con muchos productos específicos para suelo, tanto de por supuesto las micorrizas como de bacterias, además de otros hongos que también ayudan a la sanidad del cultivo, como puede ser la pochonia. ¿En qué consiste el programa de alternativa a la desinfección química de Bioera? Bueno, este programa se creó en el 2019 en Huelva. Allí tenían bastantes problemas con patógenos de suelo y con los cócteles microbianos que teníamos comenzamos una aplicación, digamos, protocolizada y cada cierto tiempo, estableciendo una periodicidad en las aplicaciones. De ahí conseguimos sacar una estrategia, el PADQ, que se llama Programa de Alternativa a la Desinfección Química, que consiste en eso, en la aplicación constante desde el inicio del cultivo de los microorganismos en el momento justo y preciso y crear un entorno sano para el desarrollo de las raíces. ¿Cómo previene Bioera los nematodos? Los nematodos, dentro de ese programa de alternativa a la desinfección química, utilizamos Pochonia clamidospora en un producto que se llama Clamiradis, y esto es un hongo que también se sitúa en el entorno de las raíces y crea un entorno protegido, entonces reduce el daño ocasionado por los nematodos. Además da vigor al cultivo, produce raíz nueva, esa raíz nueva compensa en parte la que ha sido dañada por el nemátodo. ¿Y los hongos patógenos cómo lo hace? Una forma un poco similar también. Por un lado las micorrizas crean su propia barrera, su propia ayuda, se genera mucha raíz nueva, mucho pelo absorbente. También al final se produce una ocupación del espacio y esa ocupación de espacio, ese entorno sano en el que se desarrolla la raíz, y es mucho más difícil que entre un patógeno externo a producir daño. ¿En qué tipo de cultivos se puede aplicar este programa y en qué fechas está indicado? Se puede aplicar en todo tipo de cultivos. Nosotros tenemos el programa general, digamos, establecido aquí en Almería para las hortalizas, para todas las hortalizas que producimos aquí, pero también mis compañeros a nivel nacional e internacional tenemos programas para todo tipo de cultivos, desde leñosos hasta plataneras, bananos, vid, de todo tipo. Aquí en Almería
¿Tenéis algún caso de éxito que hayáis logrado sacar, por ejemplo, de un apuro a una finca, a un agricultor? Sí, tenemos varios casos de éxito en los que bien tenían problemas por nemátodos o por hongos patógenos, y la verdad es que están muy contentos porque son invernaderos los que no conseguían producir, no conseguían que la producción llegara a un nivel óptimo de rendimiento, y quedan muy contentos. Y no solo es que le ofrece mejorar el problema que tenían, sino que además mejoran el suelo, la estructura del suelo. No es solo para el cultivo que tenían en ese momento, sino que es como más a la larga. Va a mejorar su invernadero, va a mejorar su finca en ese cultivo y en los siguientes. Es una mejora tanto presente como futura, Sí. a largo plazo. Sí. ¿Qué productos recomendáis en esta época del año para los cultivos que están ahora en floración o en cuaje, como por ejemplo la sandía? Para la sandía, en el momento que está ahora mismo, ya casi saliendo, ya en el cuajado y saliendo de colmena y demás, principalmente puede ser Savia Vital Rizo. Savia Vital Rizo es un producto de los que comentaba antes, desbloqueante de nutrientes, que crean una mejor estructura de suelo y que ayuda a que la planta al fin y al cabo se alimente mejor, coma mejor, y por tanto la sandía pueda engordar mejor, aumentar los grados BRIC más fácilmente y llegar al final del cultivo. ¿Qué efecto tienen las micorrizas que utilizáis en el suelo? Las micorrizas tienen múltiples efectos positivos en las plantas. Uno de ellos es extender mucho más el sistema radicular, ayudan a buscar mejor el agua, también ayudan contra la salinidad, o sea, la planta tolera mucho mejor la salinidad. Eso en zonas en las que tenemos el agua un poquito más salina nos viene genial. También ayudan en los momentos de estrés hídrico, en la sequía, en momentos a lo mejor también aquí que nos falla mucho el blanqueo y demás. Puede ser un momento en el que notes el efecto de la micorriza, porque la planta lo soporta mucho mejor. Hay incluso estudios del CSIC que expusieron, de hecho, varios expertos de ellos hace poco, el año pasado, aquí en Granada, en los que afirman que hay ciertos insectos plagas que prefieren ir a plantas no micorrizadas que a plantas micorrizadas. ¿Eso significa que no te va a venir una plaga? No, pero si tienen que elegir, si la tuya está micorrizada, pues se van a ir a otra que no lo esté. Esos son solo algunos de los efectos que pueden producir las micorrizas. Tienen múltiples efectos positivos. Pues muy interesante, no solo aporta esa nutrición adicional, sino también protección. Sí. Bioera además va a participar en InfoAgro Exhibition. ¿Qué esperáis de vuestra participación y qué van a poder ver los agricultores en vuestro stand? Pues en InfoAgro nosotros lo que esperamos es una fidelización de los clientes que ya tenemos, nuestros agricultores que ya siguen los productos. Les presentaremos productos nuevos que hemos sacado hace poco también, y también, por supuesto, extender aún más la información que tenemos sobre los microorganismos, su uso lo más correcto posible y los beneficios que pueden tener para sus cultivos. ¿Cómo está de abierto el agricultor almeriense al uso de microorganismos? En la actualidad está muy abierto al uso de microorganismos, no solo por la utilización de determinados productos, determinados microorganismos en sí, sino porque ya nos hemos dado cuenta de que el suelo no es solo un soporte donde colocar la planta y luego quitarla, sino que del suelo y de esa microbiota que nosotros le aportamos depende la producción final que va a tener. Entonces, igual que nosotros sin microbiota no podríamos sobrevivir, nuestras plantas también la necesitan para poder captar bien ese calcio, ese potasio que ellos aportan. Entonces, por un lado, se han dado cuenta de lo beneficioso que es para su suelo, para el cultivo que tienen, y los siguientes, como hemos comentado, ahorran en fertilización, ahorran en agua y al final obtienen una producción mayor. ¿En qué líneas de magia estáis trabajando actualmente en Bioera?
Hace muy poquito, este mes de abril, hemos lanzado un producto nuevo, Azotofix, un fijador de nitrógeno basado también en bacterias, en bacillus, y seguimos trabajando en la línea microbiana, sobre todo, en nueva aplicación de especies que ya tenemos nosotros referenciadas, nuevas aplicaciones, nuevos efectos, nuevas combinaciones entre ellas y también nuevos microorganismos para usos futuros. Hablando del futuro, ¿son las soluciones microbiológicas el futuro de la agricultura? Gran parte del futuro de la agricultura pasa por la microbiología. Hemos descubierto solo una pequeña parte de lo que pueden hacer y de lo que están haciendo en los cultivos y en las plantas, y nos queda mucho por descubrir. Y estoy segura de que tanto en suelo como vía foliar, todos los beneficios que nos pueden aportar son muy grandes. Pues muchas gracias, Yolanda, por darnos a conocer vuestras soluciones y esperamos que tengáis mucho éxito en vuestra participación en InfoAgro Exhibition. Ahora nos vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad, pero no se vayan porque volvemos con las previsiones del tiempo. Campo Ejido es más que una cooperativa. Ahora incorpora 2 nuevas estaciones de servicio, abiertas 24 horas, en carretera de Pampánico, con todos los servicios. Una tienda en la que podemos comprar desde unos snacks que hagan más llevadero nuestro trayecto hasta pan recién horneado. Además disponemos de 4 boxes de lavado y 1 automático, con la última tecnología. Campo Ejido suma ya 9 estaciones de servicio en la provincia para darte el mejor precio y el mejor servicio. Y ya con gas GLP. Campo Ejido, más que una cooperativa. En construcción, innovación y tecnificación de invernaderos, solo hay una empresa a la vanguardia: Agroinver. Son muchos años, muchas hectáreas construidas y, lo más importante, muchos clientes satisfechos. En esta nueva campaña solo queremos apostar, como siempre, por nuestra gente, por nuestra agricultura y nuestro futuro. Agroinver. Nos encontramos en calle Versalles número 5, Polígono Industrial La Redonda. Teléfono 950 48 42 57 o en www.agroinver.com. No se pierdan cada jueves nuestro programa de agricultura, InfoAgro 24. Prepárate para conocer el lado más fascinante y dinámico del mundo agrícola. El nuevo programa de televisión que conecta el campo con tu pantalla. Cada jueves te llevaremos las últimas novedades, innovaciones tecnológicas, consejos prácticos y entrevistas exclusivas con los protagonistas que están transformando la agricultura. El auténtico sabor de la cocina tradicional con productos de nuestra tierra. El más cuidado sabor de la cocina hogareña, sin conservantes ni aditivos, 100% natural. Así es Cocinatur, una amplia gama de platos, combinando el sabor único de la cocina mediterránea con la frescura de las hortalizas de Almería y la calidad de las carnes de Exclusivas Fernández. Podrás encontrarnos en supermercados y carnicerías seleccionadas, en Polígono Industrial La Redonda, calle 11, nave 70, número 1, Santa María del Águila, y en el teléfono 950 58 2016. En Cocinatur nos mueve la pasión por hacer las cosas bien hechas. Desde hace 5 años tu primavera nunca volvió a ser la misma. Solazo Fest, el festival de la primavera en Almería. 5 años celebrando con los 5 sentidos. 9, 10 y 11 de mayo.
¿Te imaginas un lugar en el que estuviera presente todo el sector agrícola y pudieras hacer negocios in situ con más de 660 empresas y 57.000 profesionales agrícolas? Pues tu sueño se ha vuelto a hacer realidad. Vuelve InfoAgro Exhibition del 21 al 23 de mayo en el Palacio de Congresos de Aguadulce, Almería. InfoAgro Exhibition, el epicentro de los negocios del productor agrícola. Avanza en Verde es el servicio de limpieza viaria y de playas, recogida de residuos y punto limpio de El Ejido. Avanza en Verde trabaja sobre el punto limpio, la limpieza viaria, la limpieza de playas y la recogida de residuos. Entra en nuestra app Avanza en Verde El Ejido y notifica una incidencia. Aprende sobre reciclaje y residuos para mantener más limpia tu ciudad. Y para ayudar en tu municipio, no lo dudes, acude al punto limpio. Haz uso del punto limpio móvil, recicla tus residuos, utiliza las papeleras habilitadas y usa el servicio de recogida gratuita de residuos. Avanza en Verde, por un municipio limpio. Automatismos Ejido, empresa creada por personas con alta experiencia del sector. Disponemos de servicio de montaje de automatismos, puertas seccionales, enrollables de lona, de cristales, de uso industrial y comercial. Nuestro servicio está destinado a empresas y particulares. En Automatismos Ejido tenemos servicio de mantenimiento, incluido puertas de garaje, comercios y fincas. Nos encontrarás en Plaza Manolo Escobar número 6. Automatismos Ejido quiere agradecer la confianza depositada y os desea un feliz San Marcos. ¿Sabías que hay una ley no escrita que nos hace mejores? La ley del ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad. Artículo 1. Ninguna tarea será discriminada por razones de sexo, edad, raza, opinión o costumbre. Seamos corresponsables. Conciliemos. Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad, Junta de Andalucía. Después de esta pausa para publicidad, vamos a conocer cuáles son las previsiones para los próximos días. Es que arrancamos mayo con estabilidad atmosférica, muchas horas de sol y temperaturas suaves que irán subiendo ligeramente. Pero atención, esta semana a la humedad acumulada por las noches y al repunte de plagas como trips y pulgón, favorecidas por estas condiciones en cultivos como melón y sandía en invernadero. Desglosando por días, mañana viernes tendremos un día mayormente soleado con temperaturas que alcanzarán los 26 grados y una humedad nocturna muy elevada hasta el 88%. Buena jornada para labores de observación del cultivo, pero con condiciones propicias para la aparición de mildiu y botrytis, en la que también se recomienda vigilar las primeras colonias de pulgón, especialmente en puntos de brotación tierna. El sábado los cielos estarán despejados con máximas de 24 grados, aunque las noches continúan templadas y húmedas. Un día ideal para aplicar fertilizantes si se detectan carencias, sobre todo en fase de engorde, en el que también es importante revisar trampas cromáticas y zonas más ventiladas donde podría empezar a detectarse presencia de trips. Por su parte, el domingo también será soleado, pero algo más ventoso, con rachas de hasta 42 km por hora, por lo que se recomienda tener precaución con la deshidratación del cultivo por el viento y se aconseja revisar amarres y el estado hídrico de la planta y estar atentos al movimiento de plagas como trips que pueden extenderse con vientos más moderados. El lunes 5 de mayo, tiempo estable con máximas cercanas a los 24 grados y viento del suroeste. Buena jornada para repasar tratamientos preventivos en cultivos que hayan tenido presión de pulgón en semanas anteriores, condiciones propicias también para su desarrollo si no se controla a tiempo. El martes seguirán los cielos despejados y la humedad seguirá presente en las primeras horas del día, por lo que se deberán revisar acumulaciones de humedad que favorecen hongos y observar posibles zonas donde pueda concentrarse trips. También es un buen día para aplicar correctores si hay síntomas visibles de carencias.
El miércoles 7 de mayo, día soleado con baja probabilidad de llovizna débil, y aunque la lluvia es poco probable, es recomendable no aplicar productos foliares ese día. La humedad puede activar focos de botritis, por lo que se aconseja seguir muy de cerca la evolución de trips, especialmente en cultivos con floración activa. Por último, el jueves tendremos día soleado con viento moderado del este y máximas en torno a los 24 grados, jornada propicia para el mantenimiento interno, y en caso de no haberse realizado aún, se puede valorar el blanqueo del invernadero para reducir la incidencia de radiación directa, siempre que no haya viento excesivo. En definitiva, será una semana muy estable en lo meteorológico, pero con condiciones que favorecen el desarrollo de plagas como pulgón y trips, si no se actúa con vigilancia. También hay que tener en cuenta la humedad nocturna, que puede generar problemas de hongos, por lo que se habrá de hacer revisión constante y ventilación adecuada en estos días. A continuación vamos a conocer cómo han variado los precios de las hortalizas en esta primera semana de mayo con respecto a la misma del año pasado. Comenzamos con el pimiento California verde, cuyo precio actual refleja un descenso interanual del 10,84%, pasando de 83 céntimos el kilo en 2024 a 74 en 2025. En el California rojo se ha registrado un descenso del 24,42% al pasar de 86 céntimos el kilo en mayo de 2024 a 65 en 2025. Por su parte, el pimiento California amarillo ha experimentado un descenso significativo del 55,45%, pasando de 1,01 euros el kilo en 2024 a 45 céntimos en 2025. De otro lado, el pimiento Lamullo verde ha aumentado su precio en un 29,63%, pasando de 1,35 euros el kilo en 2024 a 1,75 en 2025. También el lamullo rojo ha bajado ligeramente en un 6,38%, pasando de 1,41 euros el kilo en 2024 a 1,32 euros el kilo en 2025. En lo que respecta al pimiento italiano, se ha experimentado un ligero aumento del 4,17%, evolucionando de 96 céntimos el kilo en 2024 a 1 euro en 2025. En un significativo 52,38%, el precio del pepino holandés baja de 84 céntimos el kilo en 2024 a 40 en 2025. El precio del pepino corto disminuye en un 9,26%, pasando de 54 céntimos el kilo en 2024 a 49 en 2025. En cuanto al pepino francés, se ha registrado una bajada en la cotización del 70,69%, reflejada en una evolución que va desde 58 céntimos el kilo en 2024 a 17 en 2025. El precio del calabacín gordo baja en un 73,44%, de 64 céntimos el kilo a 17 en 2025. Por su parte, la evolución de la berenjena larga registra un descenso importante del 65,42%, pasando de 1,07 euros el kilo en 2024 a 37 céntimos en 2025. De otro lado, el precio del tomate long life se ha visto incrementado en un 63,41%, de 41 céntimos el kilo a 67 en 2025. Por último, el tomate pera en casi ha experimentado una subida del 47,17%, con un precio en 2024 de 53 céntimos y 78 céntimos en 2025. En general, se observa una clara tendencia a la baja en la mayoría de las hortalizas, destacando especialmente el pepino francés, el calabacín gordo y la berenjena. Y en contraste, los productos que suben su precio son los tomates y el pimiento lamullo verde. Y hasta aquí el programa de esta semana.
un programa en el que las soluciones microbiológicas han sido las protagonistas. Y es que InfoAgro 24TV no es más que un reflejo de lo que sucede en el sector, un sector en el que las soluciones microbiológicas han llegado con fuerza y en el que plantean una alternativa a las soluciones químicas a largo plazo. Pero como la agricultura sigue dando que hablar y es un sector que no para, nosotros seguimos cada semana contándoles las novedades. Recuerden que pueden plantearnos sus dudas, historias e inquietudes agronómicas al correo del programa. No falten a una nueva cita con InfoAgro 24TV el próximo jueves a las 9 de la noche. Pasen buena semana.